Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast en De Personas Radio. Periódicamente recogemos aquí tendencias, entrevistas, debates de temas de actualidad sobre el mundo de la empresa y la gestión de personas. Estaremos contigo durante los próximos minutos, así que gracias por escucharnos, por compartirnos y recomendarnos y por ser parte activa con tus comentarios. Recuerda que tu opinión nos hace ser mejores. ¡Empezamos! Hoy en Listening Leaders nos vamos a Granada y nos vamos a hablar con una persona nacida en San Sebastián, con una directiva de clubes deportivos, ahora veremos un poco su trayectoria, y con alguien que ha destacado entre sus pares, como es Patricia Rodríguez Barrios. Patricia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Patricia, ahora estás en Granada, pero has estado en Eibar, has estado en el Elche, has dirigido el equipo San Sebastián Guipúzcoa Basket de baloncesto, has sido la primera directiva en la Liga de Fútbol Española. Se podría decir que has roto muchos techos de cristal, pero una de las cosas en las que con las que abordar este tema de la diversidad para mí es tratarlo con normalidad, ¿no? Que no sea una cosa extraordinaria, que una mujer pueda ocupar estos puestos de responsabilidad. Y me gustaría centrarme un poco en qué hace Patricia Rodríguez de diferente para haber logrado todos estos éxitos, ¿no? Bueno, yo creo que es precisamente eso, no pensar que hay diferencia, ¿no? Al final yo siempre trato de dar mucha importancia a la educación. Creo que en mi caso ha sido lo que ha marcado el camino, tanto la formación, pero sobre todo la educación que he recibido en mi casa por parte de mis padres, que es haciendo hincapié en que yo no tenía que tener ningún tipo de límite ni nada parecido, ¿no? O sea, que siempre aspirase a lo máximo, a lo que desease y que, por supuesto, pusiese los medios para llegar a esa meta final, que obviamente nadie regala nada, con lo cual requiere mucho trabajo, pero que con trabajo, esfuerzo, formación y dedicación y creyendo que puedes hacerlo, pues que lo podía conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es eso, el pensar que ¿por qué no? Licenciada en Administración y Dirección de Empresas en Deusto, te marchas a París, al ISC, a hacer en la Paris Business School, a hacer un máster en Gestión Internacional y además también has hecho un programa en el IES del que ha sido caso, ¿no? Que se ha escrito hasta un caso en el IES. Aparte de la formación, ¿hay que tener algún carácter especial para triunfar en un mundo típicamente de hombres? Es lo que te decía, ¿no? La formación, obviamente, porque sin formación, sin experiencia y sin trabajo, porque esto requiere mucho trabajo, no hay nada. Pero sí que la forma de ser, pues quizás la capacidad de adaptación, bueno, pues el no creerte tú mismo diferente, ¿no? Creo que eso es importante. Y si alguien lo dice, responder. No hay por qué quedarse callado y yo creo, vamos, yo de hecho no me caracterizo por callarme, generalmente lo que no estoy de acuerdo lo digo y con todo el respeto al mundo, como espero que me tengan a mí. Entonces, creo que es mucho ese y quizás tener cierta seguridad y confianza en uno mismo, ¿no? Pero eso creo que también se da con esa formación y con esa educación, considerar que yo al menos lo que considero es que estoy preparada, formada al igual que el resto y por tanto puedo llevarlo a cabo, puedo desarrollarlo, puedo ocupar esos puestos. Así que no tengo ninguna duda y con ello voy trazando el camino y si alguien me dice lo contrario, pues le respondo o se lo demuestro y listo, y hacia adelante y hacia arriba. Y listo. Has trabajado con muchos líderes, ya sean hombres o mujeres. ¿Cuáles son los principales drivers o las principales competencias que crees que tiene que tener un líder moderno en este momento, ¿no? Porque es verdad que el liderazgo, como todo, ha cambiado en la vida. Ya no podemos seguir dirigiendo como dirigíamos hace 10 o 15 años. ¿Cuáles son las principales competencias que crees que tiene que tener un líder en este momento? En mi caso, al menos quien yo considero líder, porque es verdad que jefes hemos tenido muchos y que tenemos muchos, pero líderes... Y que además jefe puede ser cualquiera. Ser líder es una categoría distinta. Incluso puede haber un líder que no sea jefe. Ajá.
Entonces, para mí es mucho más importante alguien que es un líder, ¿no? Que te inspira y que, sobre todo para mí, me transmite credibilidad, o sea, que es coherente con lo que quiere, con lo que cuenta y trabaja por ello. Y alguien que sea, eh, bueno, pues en cierto modo no transparente, pero sí em, con cierto punto de honestidad, ¿no? O sea, que no es fácil, porque ya sabemos cómo va el mundo y cuanto más subes, pues más complicado es, pero sí que yo valoro mucho eso en un líder, porque al final te transmite, o al menos me transmite credibilidad, y para que yo siga algo, que al final un liderazgo es bueno, pues creer en algo y seguir a alguien o seguir unas ideas o identificarte con una forma de hacer las cosas, para mí tiene que tener credibilidad. Si lo que hace con lo que dice no es coherente, pues resta, no me lo creo y bueno, pues eso hace que desde luego no se convierta en un líder a seguir para mí, con lo cual la credibilidad, la coherencia y el trabajo para mí son fundamentales en un líder, ¿no? Porque al final es lo que tú, es como un ejemplo a seguir, como quien dice, ¿no? En muchas cosas. Entonces, si esa persona lo que transmite y lo que demuestra no es trabajo, no es constancia, no es coherencia, difícilmente se va a impregnar ese mensaje en el resto de la organización. Has hablado de credibilidad, de coherencia, de honestidad, de transparencia, de trabajo. Todo eso debería impulsar a la gente a hacer las cosas por sí mismos, que es el verdadero arte del liderazgo. Pero yo creo que hoy, no sé y me gustaría que me sacaras del error, no sé si, y por ejemplo, en un mundo como el deporte, estamos muy acostumbrados a primar a la gente con temas económicos, ¿no? En el mundo de la empresa yo creo que ya eso se está cambiando. La motivación no viene solamente por elementos económicos. Me gustaría que me dijeras cuáles son, a tu juicio, los elementos motivadores que mantienen a la gente con esas ganas de dar la milla extra, ¿no? Para mí, y además hablo en primera persona, para mí un proyecto es fundamental, mucho más que la parte económica. De hecho, no me importa sacrificar parte económica si realmente el proyecto me gusta, me atrae, me identifico con él, porque al final yo en muchos casos cuento el proyecto y tengo que transmitirlo y tengo que hacer que el resto se lo crean. Si yo no me lo creo, difícilmente voy a poder vender ese proyecto, voy a poder trabajar en ese proyecto. Entonces, para mí eso es fundamental, creer en lo que hago y tener esa ilusión por sacar adelante ese proyecto como si fuera mío. En mi caso siempre me involucro mucho y me vuelco mucho con los proyectos. Eso hace que tenga un sentimiento de pertenencia muy grande y que cada cosa que va en el proyecto la sienta como algo propio, ¿no? Como si fuese mi propia empresa. Obviamente eso da muchos disgustos porque te lo llevas casi a un terreno personal, pero también da unas alegrías que no tienen comparación con otras cosas. Y ese proyecto, ese poder crecer, poder seguir aprendiendo, para mí es muy importante el aprender, el hacer cosas nuevas, el seguir probando nuevas ideas o el empezar a trabajar en áreas de manera más profunda que igual en otros momentos no lo había hecho. Todo eso es lo que suma, porque creo que estamos siempre en continuo aprendizaje y en continuo crecimiento, y si no estamos pensando en crecer, pues automáticamente lo que vamos a hacer es decrecer, es bajar. Así que yo, al menos personalmente, cuando valoro un proyecto siempre tengo en cuenta esos factores. Igual de aquí a 10 años te digo que no, que quiero tranquilidad y que primo más la parte económica, pero o la estabilidad, ¿no? También hay mucha gente bueno, de hecho en mi entorno me dicen que estoy como una cabra y que mejor tener tranquilidad y no meterte en más líos, ¿no? En mi caso no, a mí me encanta el no saber cómo va a ser el día siguiente, el que dentro de un mes surja una nueva idea, un nuevo proyecto, que por supuesto va a traer mucho más trabajo y mucho más quebraderos de cabeza, pero también va a ser mucho más divertido el afrontarlo y el disfrutarlo. Entonces, todos esos elementos sumados al aprendizaje y a la exploración de nuevas ideas, de nuevas áreas y crecimiento profesional que implica el personal también, para mí son claves y yo creo que esa es la tendencia. Fíjate que has hablado de la estabilidad y la tranquilidad como elementos que mucha gente desea, ¿no? para su día a día y tú has hecho justo lo contrario. Has pertenecido a muchos proyectos. Seguro que has aprendido mucho de ellos que has podido ir poniendo en los siguientes lugares, ¿no? Que yo creo que eso es uno de los valores que tiene la movilidad.
hace tan solo 15 años, si tú veías un currículum y veías a alguien que en 10 años había estado en 3 empresas, te echabas la mano a la cabeza, ¿no? Y la gente decía, pero madre mía, pero si ha estado en 10 años en 3 sitios. Hoy, si tú ves a alguien que en 10 años está en un solo sitio, pues casi ni lo miras, porque dices, oye, pues es que este hombre tiene, o esta mujer tiene un año de experiencia multiplicado 10 veces, ¿no? No tiene 10 años de experiencia. Yo creo que eso hoy es una extraordinaria ventaja competitiva. Ahora, hay que tener para eso, hay que tener una capacidad de adaptarte pronto, rápido y bien. ¿Cómo hace Patricia Rodríguez para hacer un proyecto suyo y adaptarse pronto, rápido y bien? Yo creo que eso también se va entrenando. Creo que casi todo se va entrenando, ¿no? Cuando te dicen, no, yo no aguantaría tantas horas, yo no aguantaría tanta presión. Igual hace 5 años no lo hubiese aguantado, ya lo aguanto, pues porque ya he pasado por eso y he pasado por situaciones complicadas y bueno, y las vas superando y eso te va forjando, ¿no? Y hace que le des importancia relativa a todo. Al final, priorizas mucho lo que es realmente importante en la vida en general, ¿no? Entonces, todas esas experiencias y esos cambios ayudan a todo, o sea, a relativizar, a dar la importancia que tienen las cosas y a adaptarte mucho más fácil porque no magnificas las cosas, lo que sucede, ¿no? Sino que simplemente, bueno, observas. Para mí es muy importante el observar. Yo creo que he aprendido mucho eso porque es verdad que yo era muy impulsiva y trataba de ir muy rápido y ahora sí que trato de ser más observadora, analizar lo que hay y automáticamente empezar a trabajar. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en este proyecto lo he notado, llevo 5 meses y tengo la sensación de llevar muchísimo más tiempo en Granada y creo que es por eso, ¿no? Porque al final he tenido 4 cambios y 4 cambios muy grandes de trabajo en 15 años, 16 años. Entonces, eso hace que, con muchos cambios de ciudad también, de sector, de club, y en un sector en el que va además muy rápido, se va muy rápido en el fútbol, hace falta mucha agilidad. Y creo que eso al final, al entrenarlo tanto, pues ya se va cogiendo práctica y lo voy haciendo con más facilidad. Y sin duda lo que decías, ¿no? Para mí es muy importante la gente que se va moviendo, ¿no? Lo de la comodidad, que es una palabra que no entra mucho en mi forma de ser. Creo que al final el salir de la zona de confort y asumir nuevos riesgos, nuevos proyectos y nuevos retos hace que te vuelvas mucho más creativo, que crezcas en todos los aspectos y también te vuelves mucho más tolerante y esa tolerancia hace que tengas una mayor capacidad de adaptación y de entender otros entornos, otras situaciones y otras culturas. Déjame que te pregunte por una cosa que yo he sufrido, he disfrutado también, pero he sufrido en el mundo del baloncesto, que yo creo que ha sido tu mayor acierto, acercarte al mundo del baloncesto en algún momento, porque todo el mundo sabe lo honesto que es el mundo del baloncesto, que cuando hacemos una falta levantamos la mano y no como en el fútbol, que lo que hacéis es tiraros, ¿no? y hacer que os han dado más fuerte lo que os han dado. Pero bueno, bromas aparte. En ambos mundos está la tiranía del resultado. O sea, tú puedes hacer una gestión excelente, pero luego el balón no entra por el aro o el balón se va por encima del poste y entonces pues tienes un resultado malo y eso empaña en cierto modo la gestión deportiva. ¿Cómo gestionas eso? Bueno, es parte del juego, como quien dice, ¿no? Es parte del sector. Sí que es cierto que yo trato de compararlo siempre con el mundo normal, con un mundo industrial en el que también tienes que tener esa suerte o estar en el lugar idóneo para que te entre un pedido en un momento dado en el que se te puede ir a pique el año. Y creo que esto es igual, pero no, creo que nada es por casualidad y que igual una temporada puedes tener una situación complicada o puedes tener un partido complicado, pero que al final, en el caso de la Liga, por ejemplo, es el torneo de la regularidad. Entonces, 38 partidos complicados. Y no puedes tener mala suerte en los 38 o buena suerte en los 38 partidos, está claro. Claro, algo está pasando. Y generalmente, yo sé que de fuera lo que se ve es el resultado y no se ve nada más, pero generalmente cuando estás dentro, y no te digo dentro de un equipo, sino dentro del mundillo, conoces a la gente y demás, cuando hay un mal resultado suele haber, o cuando hay un descenso, suele haber un porqué detrás y
en muchas ocasiones nos lo esperamos, pues porque hay cosas que están sucediendo dentro que te dan esos indicios, y probablemente no será ese mal resultado de un año, no será solo de ese año, sino que vendrá de 1 o 2 años atrás. Y lo mismo, puede que un año no estés trabajando ya en un nuevo proyecto, estés sentando unas bases, y ese año no tengas el éxito para llevarlo a cabo y para que al final sea una temporada espectacular, pero estás sentando unos cimientos para conseguir ese éxito a futuro, ¿no? Que al final yo creo que el éxito se consigue con una estabilidad y una sostenibilidad a medio y largo plazo, porque es una realidad que el deporte es muy cortoplacista y generalmente nadie ve más allá de la temporada, ni nos acordamos casi ni de la última temporada, sino del último mes. Veo que eres tremendamente generosa porque hablas de una temporada. En el deporte no se ve más allá de lo que pasó ayer domingo por la tarde, ¿no? Y pasas de héroe a villano en horas, o sea, pasas de estar en el top of mind, en la cabeza de tus seguidores, ¿no? Y luego hay otro tema del que te quiero contar, del que te quiero preguntar, que es el altavoz que provoca todo esto, que son los medios, ¿no? ¿Cómo gestionas, ¿no? O sea, tú antes me hacías el paralelismo con una empresa normal, ¿no? Una empresa tradicional. Y dices, oye, sí, tú puedes tener la suerte que te entre el pedido o no, y al final tú has hecho un trabajo excelente de preparación, llegas allí y no es el momento, se ha cruzado otro, lo que sea, y de repente no consigues el resultado que quieras. Sin embargo, no está la prensa para recordártelo día a día, que tiene que rellenar 10 o 12 páginas todos los días de un periódico, aunque sea un digital. No eres ni tan héroe ni tan villano como pasa en el fútbol, ¿no? ¿Cómo se lleva todo eso? Yo creo que es lo que más me costó adaptarme cuando entré en el fútbol. Eso, o sea, que haya agentes externos, elementos externos ajenos al club, a la empresa, al conocimiento de dentro, que realmente es quien más conocimiento tiene, quien tiene toda la información completa, que tengan tanto poder y puedan opinar tanto sobre lo que sucede e impacten tanto en la organización. Sin duda es lo que más me costó, pues tanto el tener en cuenta en las decisiones, escuchar lo que dice la afición, tener en cuenta cómo lo va a interpretar la prensa, los medios de comunicación y asumir que son parte importante del sector. Eso fue en el primer año lo que yo no entendía y decía, no, pero esto tiene que ser así, si es que es lo lógico, es lo que nos lleva. No, pero hay que tener en cuenta que las peñas, el aficionado, llevan aquí, tal cual, y la prensa lo va a interpretar tal. Entonces, eso es lo que más me costó ese primer año, pero es verdad que es parte de la ecuación. Nos necesitamos, yo a la prensa siempre digo que, porque generalmente sí que suelo conceder o suelo hablar con todos los que lo piden, trato de hablar y de atender a todos, porque entiendo que a mí me gusta que me faciliten mi profesión, con lo cual yo lo intento hacer con otros y los considero que son parte importante de lo que hacemos, porque al final son un altavoz y hacen que tengan mucho peso o cierto peso en cómo está el clima, el ambiente en torno al club. Entonces siempre los sumo y trato de que ellos sumen también. Bueno, son parte del espectáculo, son parte de la industria y los necesitamos porque, sin duda, sin los derechos de televisión esto no existiría, al menos no en las cuotas en las que estamos ahora mismo, y los derechos de televisión se retransmiten por medios de comunicación y obviamente no son solo los partidos, sino que hay un montón de puntos más alrededor en los que necesitamos trabajar y de manera conjunta mucho mejor para que sea lo mejor posible. Está claro, y además el aficionado es el que da sentido a todo esto y el aficionado tiene que tener este canal, ¿no? Que son los medios de comunicación. Es verdad que de nuevo, la tiranía del resultado se añade a la tiranía de la prensa y tú puedes estar haciendo un ejercicio a medio o largo plazo, pero el resultado se requiere en el corto. ¿Y cómo explicas un mal resultado en el corto cuando tú estás trabajando en el medio y lo que pasa en el corto pues te importa poco, ¿no? Pero eso yo creo que tiene que ser muy complicado. Oye, Patricia, habéis pasado por una pandemia, como todo el mundo, no explico nada nuevo, y supongo que habéis tenido que tomar decisiones difíciles. En cierto modo, eso ha hecho cambiar muchos modelos de negocio, también el del fútbol, y me gustaría que me contaras un poco qué sigue, qué estáis pensando en esta mente creativa e innovadora que tienes el lujo de poseer. ¿Qué sigue para el futuro?
Mira, un poco al hilo de lo que decías, de esas, bueno, pues esa cierta dificultad para entender algunas decisiones, desde luego yo soy especialista en tomar decisiones no muy populares, al menos al comienzo, y generalmente cuando empiezo proyectos siempre suelo recibir digamos que no mucho cariño por parte de los medios de comunicación. Entonces lo que me toca es explicar, tratar de ser lo más transparente posible dentro de obviamente lo que puedo contar, y con eso tratar de entender y de explicar y de transmitir toda la información de la mejor manera posible para que se entiendan las decisiones. Obviamente va a haber cosas que nunca se van a entender y que no se van a compartir en muchos casos, pero bueno, forma parte de esto, ¿no? Al final de mi puesto, y yo entiendo que, y además siempre lo suelo decir en los equipos, porque muchas veces me dijo, pero qué injusto tal, y digo, bueno, no es fácil cuando te critican mucho, pero y no es habitual en un sector normal, pero tampoco que te aplaudan. Y también lo recibo. Entonces, bueno, tiene cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Están los dos extremos y vives situaciones que sectores normales no los vives. Así que ya está, forma parte de la profesión y listo. Y con ello hay que convivir. Y sí que yo siempre trato de tomar esas decisiones, obviamente teniendo en cuenta esos aspectos, pero que no me condicionen, que no me lleguen a condicionar o que no llegue a tomar una decisión que pueda ser clave para el futuro del club, pero que sin embargo, por no ser una decisión popular, no la llegue a tomar. Eso es lo que desde luego siempre trato de evitar, porque lo primero es... Yo he tenido muchos amigos en el mundo de la gestión profesional deportiva que me decían, mira, he dejado de ver chats, he dejado de ver todas las noticias, porque al final sin querer te está condicionando, y a lo mejor por intentar satisfacer lo que es la opinión de 1 o 2 o 10 que están hablando en un chat, pues a lo mejor tomo una decisión que les deja tranquilos a estos 10, pero está perjudicando claramente al club, ¿no? Y eso es muy difícil abstraerse de eso, ¿no? Exacto, exacto, sin duda. Yo, de hecho, trato de que me pasen las noticias y tal, pero no entro en temas más al detalle porque creo que tampoco me aporta nada. Al revés, creo que me resta. Y bueno, y dentro de esas decisiones, durante la pandemia, obviamente, ha habido decisiones muy, muy complicadas, y ahora en lo que estamos, yo creo que ya veníamos trabajando en eso, pero ahora más que nunca en ese proyecto a medio largo plazo, ¿no? Hemos visto cómo durante un año, año y medio, puede cambiar todo muchísimo, y todavía escuchas algunos mensajes que dicen que hay que adaptar los ingresos a los gastos, con lo cual se desvanece todo lo que yo he estudiado en la universidad y en otras formaciones, ¿no? Creo que siempre hay que adaptar los gastos, hay que adaptar los gastos a los ingresos que tienes, no al y revés. pelear por más ingresos, pero ese es el camino, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, en eso hemos estado, creo que hemos respondido bastante bien durante este tiempo, y ahora el objetivo, sin duda, es tratar de adaptarnos a esta nueva situación. Hay cosas buenas, para mí, yo siempre trato de ver lo positivo dentro de las situaciones complejas, y dentro de la pandemia, todos hasta que llegó la pandemia, todos hablábamos siempre de hay que digitalizar y tal, pero hablábamos, no hacíamos. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, no nos quedó otro remedio que ponernos en marcha con los proyectos de digitalización, porque no teníamos nuestro core, no podíamos emitir los partidos, que era alrededor de lo que construíamos todo nuestro mensaje, y había que convertirse en algo más allá del partido del fin de semana, había que dar entretenimiento, y eso suponía desarrollar mucho más toda la parte digital. Así que esa es una de las partes que se impulsó muchísimo más y que ahora tenemos que trabajar, sobre todo porque la afición futura, incluso ya presente, que viene, no quiere los 90 minutos solo como tal en el campo, sino que quiere mucho más allá, quiere entretenimiento, quiere saber qué pasa detrás, el behind the scenes quiere conocerlo bien, el día a día, está mucho más interesado por ese tipo de contenido, porque es lo que ellos consumen generalmente, y es ellos a los que tenemos que captar y traer a nuestra industria sin ninguna duda, porque son nuestro futuro. Y en nuestro caso particular, sobre todo estamos tratando de estabilizar el proyecto. El club ha venido con un resultado deportivo muy bueno,
sea, los hitos que se han alcanzado son tremendos, pero es verdad que para ello se han hecho unos fichajes muy importantes que el año pasado no suponía ningún problema, pues porque al final tienes unos ingresos mayores, pero obviamente los ingresos ahora han descendido porque no jugamos en Europa. Así que nos toca adaptar esos costes a esos ingresos y sobre todo pensar en el club más allá de la temporada, ¿no? Pensar en el club a 2-3 años vista, cuando yo no esté, desde luego, porque yo no suelo estar en los proyectos mucho tiempo, creo que no es beneficioso para nadie, al menos en mi caso, cada uno que haga lo que quiera, pero en mi caso creo que no es beneficioso porque esa chispa y esas ganas y ese ritmo no sería el mismo. Entonces creo que es necesario, en mi caso, es necesario el establecerme un deadline para poner todo en marcha. Así que mi objetivo es dejarlo todo ordenado y estable de aquí a 2 años vista. Y para eso estamos trabajando, para tratar de maximizar ingresos, ordenar toda la parte de patrocinios, tratar de generar nuevas líneas en el ámbito digital, invertir y desarrollar también toda la parte de ciudad deportiva, tratando de dar dar nuevas líneas de ingresos muy orientadas también a una propiedad china que tenemos que tenemos que maximizar más que otros clubes si cabe, porque al final tenemos ese respaldo, pero también esa cierta obligación. Es una empresa china y de entretenimiento, o sea, uno de los principales mercados en el que los clubes queremos estar, que nosotros tenemos un acceso directo, y encima una empresa que se dedica a lo que nos dedicamos nosotros, un gigante, ¿no? Con lo cual son 2 puntos muy importantes sobre los que estamos trabajando ese proyecto. Estamos incorporando también profesionales con experiencia en el sector y con amplia experiencia además en puestos de responsabilidad. Y con todo eso, el objetivo sin duda es estabilizar al club en todos los sentidos, o sea, que deportivamente sea súper competitivo y sigamos en primera mucho tiempo, peleando siempre por objetivos más ambiciosos, pero que a nivel corporativo y a nivel económico seamos sostenibles sin sustos. Fíjate que yo tuve la suerte de ser miembro del board del Centro de Deporte y Empresa que tenía el IES en Madrid. Y se trataba un poco de eso, ¿no? De profesionalizar un mundo tan amateur históricamente como era el fútbol, ¿no? Gente que llegaba allí siendo muy buenos aficionados, teniendo una cantidad de dinero considerable que les permitía optar a puestos directivos y de repente o bien compraban el club o bien se metían en la junta directiva, aportaban más que nadie y por tanto dirigían. Y todo esto que me estás contando me recuerda, me lleva a esos años, ¿no? A los años en donde, oye, hay que meter criterio corporativo, ¿no? Hay que analizar la empresa, analizar el club como se analiza una empresa y tener unos parámetros en la parte de gestión, unos parámetros muy directivos a los de la empresa. Sin embargo, y ahora me permites que pegue un brinco, me voy a la parte del show, a la parte deportiva, ¿no? Y me gustaría compartir alguna reflexión con nuestros oyentes y contigo sobre algo que vi hace un tiempo a ver, estoy cambiando allí en Florida, donde vivo, los canales y de repente veo en ESPN un partido que se asemeja a un partido de fútbol, pero que no es un partido de fútbol, que es una partida de FIFA, ¿no? Del juego, ¿no? Y de repente empiezo a pensar, pero oye, era un partido realmente, ¿no? Porque los gráficos hoy son muy buenos, muchas más oportunidades de gol, mucho más show, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? En muy pocos segundos, sin desgaste físico de los jugadores, ¿no? Y de repente empecé a pensar, wow, ¿no será esto el futuro del show? Porque al final tú lo que ves es, para poder llevar un partido de fútbol tienes que tener ahí a 22 jugadores, a un equipo técnico, un estadio lleno, un montón de cámaras que retransmitan esto, o sea, la industria mueve muchísimos medios. Pero al final tú tienes a un youtuber que es el que está transmitiéndolo. Y ahora viendo, y con esto acabo, pero ahora viendo a Ibai Llanos, un youtuber transmitiendo el baloncesto, pienso, uy, qué cerca están estos dos mundos, porque, claro, producir un partido de FIFA te cuesta, ¿qué? ¿6 euros? ¿12 euros? O sea, más lo que le pagas al retransmisor. Y claro, transmitir un partido en vivo de fútbol, y al final lo que la gente quiere ver es el show, ¿no? ¿No es una amenaza esto para el fútbol en real?
Yo creo que no tenemos por qué ser enemigos, sino que nos tenemos que complementar y obviamente el fútbol tradicional tenemos que aprender también que no somos un gigante que tiene derecho de arrasar por ser el deporte denominado deporte rey. Creo que es uno de los fallos que es del fútbol tradicional al principio con ese trato de convivencia con los eSports, donde se trataba de absorber clubes de eSports y de integrarlos en club de fútbol. Y creo que el nicho de mercado que nos dirigimos en muchos casos no es el mismo, pero sí que puede ser complementario y podemos atraer fans de uno y otro y trabajar en sinergias, pero conviviendo ambos clubes, no uno tratando de fagocitar al otro, que creo que es quizás el error que se cometió, o desde mi punto de vista, el error que se cometió en algunos clubes, en algunos movimientos que se hicieron. Yo aprendí muchísimo, es verdad, no tenía mucha idea de eSports, pero me di cuenta que tenía que ponerme al día. Y hace 2 años, cuando llegué a Elche, tuve la fortuna de conocer a los creadores de Existence, que luego los compraron Vodafone, y me dieron una clase magistral. Bueno, estuve conociendo sus instalaciones y me dieron una clase magistral de lo que es toda la comunidad, de cómo funcionan los broadcasters, cómo son cómo se forman las competiciones, cómo el FIFA es un 1% de los eSports. Me dices como el badminton en el deporte. Imagínate. Y nosotros nos creemos que somos los reyes con el FIFA, ¿no? Bueno, pues me ayudó muchísimo a poner en su sitio, primero a conocer el sector, a conocer a la comunidad, a conocer cómo piensan y la importancia que tienen y lo que mueven, y a respetarlos muchísimo más, porque ya te digo que creo que nosotros desde el fútbol tratábamos de arrasar y de integrarlos, y hay que tener eSport, metíamos eSport y ya está ahí, sin tener en cuenta que detrás tiene una comunidad súper potente, la comunidad digital que tienen es mucho mayor de la que tenemos los clubes tradicionales en muchos casos, y eso hay que trabajar con ello y hay que aprovecharlo para convivir y para lo que te decía, ¿no? Generar sinergias entre ambos clubes, que creo que podemos ser complementarios, y utilizar un altavoz de uno y del otro para proyectos conjuntos. Y además igual vosotros tenéis algo que no tiene el eSport y son a los jugadores de carne y hueso, ¿no? Entonces, generar contenidos alrededor de los jugadores, generar stories, generar... wow, es un mundo apasionante el que tiene que ir cambiando, ¿no? Para ir peleando por esa cuota, como decía Coca-Cola, ¿no? Yo oí hace muchísimos años al director de marketing de Coca-Cola que decía, nosotros no peleamos por la Pepsi, peleamos por cuota de garganta. Todo lo que pasa y yo siempre que tengo ese concepto lo llevo a todas las áreas, ¿no? Vosotros peleáis por tiempo disponible de la persona, ¿no? Y el tiempo disponible lo engancha o en eSports, o en el teatro, o en el cine, o en el fútbol. El fútbol ha barrido históricamente al teatro de cine, pero con el eSports está ahí, ¿no? Y sin embargo tendréis que inventaros, ¿no? Cosas para arañar esos minutos de cuota de ojo, ¿no? del usuario, ¿no? Exacto, por eso el incorporar a perfiles que retransmitan nuestros partidos de otra manera creo que es importante. Primero, es ser conscientes de la realidad, porque si no sería vivir un poco de espaldas a lo que está sucediendo y no nos lo podemos permitir, porque llegará dentro, ahora no habrá problema, pero llegará dentro de 5 años y de repente diremos, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Dónde está toda esta afición que teníamos? Además, también tenemos que ser conscientes que durante este año y medio ha habido gente que seguro que ha cambiado sus costumbres y que tenemos que seguir atrayéndoles, si no es de una manera de otra, adaptándonos y sobre todo conocer qué hay a nuestro alrededor, no estar encerrados en nuestra burbuja pensando que esto va a ser para toda la vida si no hacemos nada. Obviamente nosotros tenemos que trabajar en que va a ser para toda la vida y que vamos a seguir siendo deporte rey, pero tenemos que ponernos al día, estar muy atentos a lo que sucede en nuestro entorno, con los ojos muy abiertos y muy receptivos a escuchar lo que hay a nuestro alrededor para integrarlo y para adaptarlo, porque si no viviremos de espaldas a la sociedad y de esa manera dentro de 5 años ya te digo que podemos ver y preguntar qué ha pasado. Patricia Rodríguez Barrios, te quiero agradecer genuinamente el tiempo que nos has dedicado, que nos hayas compartido estas reflexiones, estos aprendizajes, estas enseñanzas
en un mundo tan complejo desde fuera como es el fútbol, tan complejo cuando lo ves desde fuera, ¿no? Desde dentro supongo que tendrá también sus complejidades, pero los que estéis acostumbrados, sin embargo, desde fuera ves tantas aristas que dices wow, y cuando encima es una persona como tú la que está dirigiendo el club, pues mis respetos. Así que te mando un abrazo muy fuerte, te agradezco mucho este tiempo y nada, seguimos en contacto. Nada, muchísimas gracias, ha sido un placer porque además ha sido un poco desde otro punto distinto que la verdad se agradece un montón, así que nada, encantada. Te mando un abrazo. Un abrazo. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!